Muy bien, chicos, muy buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Con recordando uno de los temas que quizás ya hemos o ya conocen, pero el día de hoy lo vamos a conocer a profundidad, ¿sí? ¿Qué es la comunicación? A ver, ¿quién me podría decir qué entendemos por comunicación? ¿Qué recuerdan? ¿A qué nos referimos? A ver, ¿quién me podría manifestar? La comunicación es un diálogo, Miss, Ya, es un diálogo. ¿Qué más? que nos permite comunicar lo que sentimos, lo que queremos expresar. Mediante la comunicación, Miss, Ya. nos podemos, ¿Qué más? nos ¿Qué podemos cambiarían? A ver, los tres. comunicar, como decir, ¿no? Por mensajes, por cartas. Nos podemos comunicar de diferentes formas, maestra. Ya nos podemos comunicar por diferentes medios, ¿cierto? Ya, muy bien. A ver, Es la forma de interactuar entre dos o más personas. cuando nosotros vamos a hablar del área de comunicación, primero debemos de conocer con profundidad la información, ¿ya? Pero no solamente un formato de información, no, es cualquier tipo de información. Disculpe, no sé si es para todos o Comunicamos. solo para mí, está entrecortado, como que por rato se va la voz. Sí, no se Sí, escucha. se oye Yo también entrecortado. escucho, maestra. Entrecortado, chicos. Sí, maestra, sí. No se escucha nada. Un poquito más de mi amor. No, come un poquito más, 3 cucharas más. Un momento, chicos, no vayan a salir de sala, por favor.
A ver, ¿ahora me escuchan bien, chicos? Confírmenme, por favor. Sí, Miss. Sí, Miss. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Miss, ahora sí se escucha bien. Profesora, ahora sí. Ya, estaba diciendo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la comunicación, vamos a decir eso, ¿cierto? Que es un proceso en el cual nosotros nos vamos a comunicar de tres formas. Puede ser de forma oral, de forma escrita o cualquier otro tipo de señales. Por eso les preguntaba, ¿no? Que al momento de comunicarnos nosotros, quizás nos comunicaremos o nos podríamos comunicar a través de los colores. Por Sí, medio de colores, ¿ustedes creen que nos podemos comunicar? también. Sí, como el Sí, semáforo. Miss. Sí, ¿verdad? A ver, ejemplo, a ver. Exacto. Por ejemplo, por el semáforo, ¿no? Cuando yo voy a cruzar la calle, veo un semáforo, ¿cierto? Pero no siempre voy a encontrar qué cosa, los policías. Entonces, a través de ese color, a través de un gesto, ¿yo me podré comunicar con alguien? Miss, no le escucho nada. Les decía, a través de gestos, ¿me podré comunicar yo? Sí, Sí, Miss. Sí, Miss. Una inconformidad, por ejemplo, no me gusta la forma de trato de una persona, o no me gusta un plato de comida, pero yo no puedo quizás decir, ay, no me gusta enfrente de todos, sino simplemente hago un gesto en el cual la otra persona va a poder interpretar de que algo no me agrada, ¿cierto? ¿Cierto? sí, Miss, por medio de gestos. Sí, ¿verdad? Muy bien. Exacto. Entonces, hay tres formas en las cuales yo me puedo comunicar: a través de colores, a través de gestos, ¿sí? De señales, a través de la escritura, a través del habla. Ya no solamente hay un formato, sino hay muchos. ¿Ya? Ahora, cuando yo me voy a comunicar o la comunicación por sí sola va a tener ciertas características. Una de ellas es espontánea. ¿Por qué creen que diremos que la comunicación es espontánea? A ver, ¿quién puede interpretar ello? ¿Por qué diremos que la comunicación es espontánea? Chicos, a ver, Vanessa Torres, ¿me escuchas? Hablar sin temor, profesora. Vale. Hablar sin temor, Es, ¿ya? ¿Va por ahí la idea? es una expresión oral en la que transmitimos a través de nuestras caras o a través de nuestras manos que se produce sin una planificación previa en la Ya, que pero se puede solamente es con utilizar en de manera oral, informales, solamente es que se cuando yo me utiliza quiero en, comunicar de manera oral. no, en situaciones informales, ya sea con los amigos o con la familia. Ya, solamente ahí voy a decir que mi comunicación fue espontánea. No exactamente, Miss. No, ¿cierto? A ver, ¿qué quiere decir espontaneidad? Es cuando sucede algo sin
planificación. Eso, chicos. Esa es la definición. Es algo que vamos a desarrollarlo sin planificación alguna, sin previa coordinación. Esa es la... A eso llamamos que la comunicación es espontánea. Entonces, ¿por qué diremos que la comunicación es espontánea? Porque muchas veces nosotros, como hablantes, no planificamos, ¿cierto? No planificamos el hecho de comunicarnos, porque muchas veces, por ejemplo, nos vamos a encontrar con algunas personas en la calle, en el cual yo no he planificado qué conversar o, o con quién encontrarme, ¿cierto? Yo salí, por ejemplo, a la calle, voy a una reunión, ya no sé, del trabajo, y justo ahí me encuentro con una amiga. Entonces, yo fui a la reunión. Quizás para la reunión sí tuve planificado con quiénes me voy a encontrar, qué preguntar quizás a alguien, pero me encontré con esta amiga y yo no tuve planificado encontrarme con ella. Entonces, la conversación, el diálogo que yo vaya a tener con esta persona va a ser algo que yo ya tenía previsto o va a ser de manera espontánea. De manera espontánea. Chicos, va a ser de manera espontánea porque yo no lo he planificado. Y esto sucede también en nuestro diálogo convencional. Por ejemplo, yo he planificado sí qué clase voy a tener con ustedes, pero quizás yo mi planificación es en que todos van a participar de manera rápida, me van a dar ciertas definiciones, algunos me van a sacar del internet, algunos me van a decir de su propio pensamiento, o muchos de ustedes van a leerme la definición del módulo. Entonces, yo quizás he planificado ello y qué responder, pero ¿qué tal no sucede nada de lo que he planificado? ¿Me quedaré muda y no diré nada? ¿O tengo que continuar y continuar con la sesión? Chicas, las ideas, por ejemplo, que van a surgir en el transcurso van a ser de manera espontánea, no siempre van a ser planificadas. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesora. Chicos, Sí, Miss. ¿ya? Muy bien. Recuerden que la asistencia de cada uno de ustedes es registrado de acuerdo a la participación. Ya, alumno que no participe, alumno que yo no registro la asistencia y para mí nunca estuvo en clase. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, por eso decimos uno, que la comunicación es espontánea. Segundo, decimos también que la comunicación va a utilizar modismos o dichos. Esto ya se adecua de acuerdo al idioma que va a usar la persona que está comunicándose. Sí, recuerden que cada idioma tiene sus propios Mi disculpe, se escucha entrecortado. sí, y su propia forma Miss, de no le debo usarse en entender bien porque diferentes se escucha contextos. entrecortado. ¿Ya? Ahora, también decimos que hay una acción corporal. Cuando nosotros nos comunicamos, va a haber cierta acción corporal dentro de la conversación. Si yo quiero, por ejemplo, manifestarme, solamente son compañeros. Sí, Miss, se escucha entrecortado. Se pausa al momento que usted habla. Qué raro. A ver, apaguen el micro todos, por favor. Lo que pasa es que me parece que... A ver, voy a apagar la cámara. Sí, quizás sea por el internet. Voy a apagar la cámara.
Ya, a ver, ahora me confirma. Sí, Miss, más mejor se escucha. Bueno, por el momento se escucha bien. Por el momento a mí se le escucha bien, todo rato se va la señal. Por el momento le llevo a escuchar. Si son todos, ya chicos, porque si solamente son algunas de ustedes, muchas veces sucede que la red es de ustedes, pero voy a apagar la cámara para que no consuma quizás mucho internet y me logren escuchar mucho mejor, ¿sí? Se me... Ya, muy bien, entonces continuamos. Decimos que también la comunicación debe de tener una acción corporal. ¿Por qué decimos que debe de tener una acción corporal? Porque el momento de nosotros comunicar, ¿sí? O comunicarnos con otra persona, vamos a tener cierto movimiento corporal en cuanto a los gestos, a las interpretaciones que nosotros vayamos a tener. Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a contar algo triste, no lo voy a contar con un rostro alegre, ¿o sí? ¿Lo contaré con un rostro alegre o tendré cierto gesto? Tendré un gesto, Miss. Esto, Miss. Tendré un gesto que represente esa información de tristeza. O por ejemplo, ¿no? Muchas veces ha pasado que nosotros, sucede algo en el lugar donde vivo, ¿no? Hubo una pelea. ¿Y qué sucede? Muchas veces sucede de que nosotros tratamos de interpretar o mejor manifestarlo tal y como sucede, ¿no? Hacemos los gestos, los movimientos que hicieron quizás las personas que se enfrentaron, ¿cierto? Entonces, ahí Claro. hay cierta acción corporal ¿para qué? ¿Para qué usamos esta acción corporal? Para que la otra persona logre interpretar mejor la información, ¿cierto? Muy bien, entonces, es eso. Ahora, la siguiente característica es que utiliza nuevos significados. Cuando hablamos de los nuevos significados, hacemos referencia al hecho de que nosotros usamos palabras que no siempre en el mismo contexto significan lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, yo digo, me fui de paseo y llegué hasta el pico de la montaña. Pero si yo digo, por ejemplo, le corté el pico a la gallina, ¿me estoy refiriendo al pico de la montaña o a qué me refiero ahí? En la segunda oración. De la gallina. Entonces, esa palabra, ¿cuál es la palabra que tiene un nuevo significado? Gallina. Gallina. ¿Cómo? No, yo en ningún momento. Pico. Pico, chicos, pico. Perdón. ¿Ya? La palabra pico va a tener doble interpretación, o mejor dicho, se va a adecuar al contexto al cual yo me estoy refiriendo. No significa que esa palabra va a significar siempre lo mismo. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Y a eso nos referimos. ¿Ya? Muy bien. Así como la comunicación, ¿qué quiere decir las características? Las características hace referencia a cuando yo me comunique, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a interpretar? Pero también va a tener ciertos propósitos, ¿ya? Cuando yo me voy a comunicar con alguien, no me voy a comunicar por el simple hecho de que, bueno, ya quiero comunicarme. No, siempre me voy a comunicar con un objeto. Con un objeto, profesor. Con un objetivo, con una finalidad, no con un objeto, chicos, sino con un objetivo, con una finalidad, ¿ya? Con una finalidad, ¿ya? El primero de ellos es que cuando yo me comunique, ¿cierto? Va a ser con la finalidad de que de informar, de dar a conocer una información. Esa es la finalidad de yo comunicarme. Por más que sea, por ejemplo, no sé, algo que sucedió en la vecindad, también me llamó la atención. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de informar. Y esa es mi finalidad. ¿Ya? El siguiente propósito es
el de yo querer entretener y persuadir. Tanto entretener como persuadir van a ir de la mano, porque estas dos se van a relacionar en base a que nosotros, no es de que yo tenga que contar chistes, sino que tenga que manifestar informaciones nuevas que llamen la atención a la otra persona. ¿Por qué creen que sea información nueva? ¿Por qué tendré que dar a conocer informaciones Para que nuevas? puedan prestar más atención. Exacto, para que la otra persona me preste atención y le llame la atención la información que yo le esté brindando, ¿ya? Porque si yo voy a dar una información que ya la otra persona conoce, ¿le llamará la atención? ¿Me prestará atención? No, Miss. No, Aburre. No. exacto. Muchas veces va a querer cortar la conversación ahí, ¿ya? Entonces, por Claro, eso, va a estar aburrido. exacto, el de entretener y el de persuadir. Y finalmente, el de actuar. ¿A qué creen que nos referiremos con que el propósito de la comunicación sea actuar también? Chicos, ¿a qué creen que Miss, se ¿cómo dijo? refiere? ¿A qué creen que se refiere cuando nosotros decimos que la comunicación también se enfoca en el que debemos de actuar? Uno de sus propósitos es el de actuar. ¿A qué nos referimos? Puede ser ayudando. No. A ver, esto se va a ir de la mano con una de las características, sí, que hemos visto hace un momento, en el hecho de que actuar significa de que vamos a escenificar muchas veces la información, no solamente la vamos a manifestar de manera oral o escrita. Muchas veces, ¿qué sucede? Actuamos. ¿Actuamos para qué? Para que la otra persona logre interpretar la información que yo le estoy brindando. ¿Ya? Lo escenificamos muchas veces, ¿cierto? Si cuento algo de alegría, lo haré con un rostro alegre. O lo haré con un rostro triste. Ahí ya estoy actuando, ¿no? Sí, Miss. ¿Cierto o no? Sí. Profesora. Exacto. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Me están entendiendo hasta ahí, chicos? Sí, maestra. Muy bien. Sí, ¿Ya? Miss. Entonces, eso es ahora. El propósito de la comunicación es ese, el de informar, dar informaciones teniendo en cuenta de que una debe de ser una información nueva, debe de entretener, persuadir a otra persona y actuar. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿para qué yo conozco el propósito de la comunicación? Para que la conversación, el diálogo que yo vaya a tener sea eficaz. Mira. ¿Cómo? A ver, apagamos el micro. Hace rato estoy escuchando el de una televisión. Ya, muy bien. Ahora, vamos a conocer los diferentes tipos de comunicación que nosotros debemos tener en cuenta, ¿sí? Dentro de una conversación para poder identificarlos. ¿Ya, chicos? Vamos a conocer los diferentes tipos de comunicación. Quizás muchos de esos tipos de comunicación ustedes ya lo manejen, ¿ya? Pero los vamos a interpretar.
¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la comunicación lingüística o comunicación verbal, vamos a hacer referencia ya a ambos términos de la misma forma. La definición que yo les voy a dar va a ser para ambos términos, no solamente para uno. ¿Ya me dejo entender? Sí, Miss. Por ejemplo, si yo les digo, deme una definición o un ejemplo de comunicación lingüística, es lo mismo que te estoy pidiendo de comunicación verbal. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a hablar de la comunicación lingüística o también llamada comunicación verbal, voy a hacer referencia a cuando yo me comunico haciendo uso de un idioma, ya sea de comunicación verbal, digo, de forma escrita o de forma oral. Si yo empleo la oralidad o la escritura, me estoy comunicando de manera lingüística. Por ejemplo, la conversación por un teléfono. ¿Yo qué estoy haciendo uso ahí para comunicarme con la otra persona? Lingüística. Comunicación. ¿Pero qué estoy haciendo uso? Pues? Lingüística. No, ¿qué estoy haciendo uso para yo comunicarme con otra persona a través de un teléfono? Lingüística oral. ¿Cómo? Oral. Estoy haciendo uso de la oralidad y estoy empleando un Idioma. un idioma, chicos, para comunicarme, ¿ya? Ya sea de forma escrita o de forma oral. Oral. ¿Ya? Cuando yo empleo la oralidad o la escritura, voy a hacer uso de un idioma. Entonces, si al yo hacer uso de un idioma, ya estoy haciendo uso o estoy poniendo en práctica la comunicación lingüística, hoy también llamada la comunicación verbal. ¿Ya? Ya. Muy bien. Lo contrario a ello, ¿qué llamaremos? No entendí bien, Miss. El internet está que se va. A ver, cuando yo les hablo de la comunicación lingüística o la comunicación verbal, es cuando yo me voy a comunicar de manera oral o de forma escrita. ¿Por qué? Porque ahí estoy empleando un idioma, una lengua, ¿ya? Por ejemplo, la conversación telefónica. Cuando yo me voy a comunicar con una persona por el teléfono, estoy haciendo uso de mi habla y al usar mi habla, estoy empleando un idioma. ¿Ya? Lo contrario a ello es cuando yo ya no voy a emplear ni la escritura ni la oralidad, sino cuando voy a emplear gestos, signos, señales, iconos, imágenes. Ahí ya no estoy empleando un idioma, ¿cierto? Ya no hago uso ni de la escritura ni de la oralidad, simplemente hago uso de gestos o señales. ¿Me dejo entender? Señales. Por ejemplo, Sí, el Miss. sonido de un silbato Sí, Miss. en un partido de fútbol, por ejemplo. En un partido de fútbol, alguien, no sé, le golpeó a otra persona. Es una falta. El árbitro toca silbato y saca tarjeta roja. ¿Qué hacen los jugadores? ¿Siguen jugando? No. No. Se paran. Paraliza. Detienen, exacto. Se detienen y de ahí recién emplean la comunicación lingüística porque el árbitro se acerca en la persona que cometió la falta, Falta. ¿cierto? Exacto. Claro. Entonces necesitaron hablar para llamar la atención o para comunicarse con los demás. Sí, Miss. Necesitaron hablar todos. No, Miss. No, Miss. No han necesitado hablar, ¿ya? No necesitaron hablar, simplemente usaron el sonido y el color. ¿Sí? ¿Me dejo entender?
Sí, Miss. Bien, Sí, Miss. muy bien. Sí, Miss. Apagamos los micros, por favor. Escucho un programa de televisión, me parece. Tenemos solamente 1 hora de clases, chicos. Hay que poner el esfuerzo, ¿sí? De poder prestar atención. Bien, muy bien. Entonces, tenemos otro tipo de comunicación. ¿Qué observan en la imagen que les muestro ahí? Tu reflejo en el espejo. Ya, un reflejo en el espejo. ¿Qué más observan? Se observa él mismo. La observación de sus diferentes maneras de interpretación. El mismo se mira por el mismo espejo. Ahora yo les escucho entre... ¿Qué observamos, chicos? Aparte de lo que dijo un compañero, ¿qué otra idea tienen? ¿Ves su rostro en el espejo? Ya, están ¿Ves su reflejo de sí mismo? está viendo el reflejo de sí mismo, ¿ya? Cuando yo voy a conversar, o mejor dicho, cuando yo voy a tener un diálogo con mi persona, ¿sí? Sin ninguna otra persona, estoy teniendo una conversación intrapersonal. Es cuando yo converso conmigo mismo. Esto mayormente se da en los monólogos o a modo de reflexión. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nos ha pasado a nosotros que queremos quizás encontrarnos solo, que queremos estar solos, en las cuales nos ponemos a hablar con nosotros mismos, ¿cierto? A modo de reflexión, estamos reflexionando. Entonces, a ese tipo de comunicación se le va a denominar comunicación intrapersonal. Cuando yo converso conmigo Mismo. conmigo. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Ahora, Miss. cuando yo, por ejemplo, tengo para dialogar con otra persona, puedo intercambiar ideas, ahí sí estoy haciendo uso de la comunicación interpersonal, donde yo voy a poder dialogar o conversar con otra persona, donde voy a poder compartir ideas. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, intrapersonal, cuando yo converso conmigo Lo Mismo. mismo. conmigo mismo. Y cuando yo converso y puedo intercambiar ideas, Con otra persona. Con otra persona. Interpersonal. interpersonal. Nadie. Interpersonal. ¿Sí? Ahora, hasta ahí todo claro, ¿verdad? ¿O alguna duda? Todo claro, Miss. Todo claro, Miss. Muy bien. Ahora, el otro tipo de comunicación es según el espacio, ¿ya? Si yo comparto el espacio con otra persona, o mejor dicho, me encuentro con otra persona en un mismo lugar, en un mismo ambiente, sí, estoy conversando ahí, la voy a denominar comunicación directa o próxima. ¿Ya? Directa o próxima. Comunicación directa o próxima. Cuando yo converso con otra persona en un mismo ambiente, en un mismo lugar.
lugar. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Ya? Y cuando yo no voy a compartir un mismo ambiente o un mismo lugar, la voy a llamar comunicación indirecta, ¿ya? O distancia. Lo que ustedes tienen ahorita, por ejemplo, tienen una educación a distancia. Distancia. A distancia. A distancia, ¿ya? La comunicación que ustedes tienen es a distancia. Entonces, ¿a qué se refiere comunicación a distancia? Vía Comunicación llamada. indirecta. ¿Cómo? A través de una llamada o que estemos de un lugar a otro, de extremo a extremo. Que están separados por tiempo o por espacio. Exacto, cuando no tienen proximidad física, ¿ya? Cuando yo no tengo proximidad, y chicos, entonces cuando yo no voy a compartir un mismo espacio, cuando yo no voy a poder conversar en un mismo ambiente, voy a denominarle comunicación a distancia, ¿ya? A eso me refiero. Ahora, cuando yo voy a... Miss, no le escucho nada. A ver, les estaba diciendo, cuando yo voy a enviar o solamente haya una sola persona a la cual se esté enviando, ¿ya? O esté enviando una información, ¿sí? A un grupo, por ejemplo, en el cual no pueda haber respuesta, no puedan intercambiar ideas, se le denomina comunicación unidireccional. ¿Ya? Entonces, cuando yo, por ejemplo, más o menos, por ejemplo, la lectura de un periódico, ¿qué sucede? Por ejemplo, la lectura de un periódico. Cuando yo leo un periódico, ¿qué sucede? Voy a poder refutar o preguntarle a la otra persona respecto a lo que ha manifestado en ese periódico. No, Miss. No voy a poder hacerlo, ¿cierto? No voy a poder refutar ni plantear mi punto de vista. Entonces, esa es una comunicación unidireccional. Cuando yo sí voy a poder intercambiar ideas y plantear mi punto de vista, ahí sí se le denomina comunicación bidireccional, cuando hay un intercambio de ideas, de mensaje, ¿ya? Cuando yo sí puedo plantear mi punto de vista. Ahora, el otro tipo de comunicación es el de difusión. ¿En qué se enfoca el tipo de comunicación de difusión? Se enfoca, sí, en cuando va a haber solamente una persona quien va a ser quien va a enviar el mensaje a un grupo reducido de personas, por ejemplo, a un grupo en específico. Por ejemplo, yo como docente envío una información, o mejor dicho, doy a conocer una charla vocacional a alumnos de 5º año de secundaria.
Entonces, si yo voy a dar una charla, va a ser a un grupo solamente a quienes, a estudiantes de quinto año de secundaria, es un grupo reducido y voy a ser yo la persona quien va a enviar ese mensaje, ¿cierto? Entonces, ese es el tipo de comunicación que se le denomina de difusión. Ahora, cuando va a haber un grupo ya muy grande, que se va a dar a conocer ya la información por una empresa, por una entidad, se le denomina comunicación de medios o masas. Es cuando ya una institución o una empresa da a conocer un mensaje, pero ya no para un grupo en específico, sino para un grupo inmenso. Por ejemplo, un programa de televisión llega solamente para los de, por ejemplo, de nivel más, o es a nivel nacional. Chicos, ¿mm? Entonces, la comunicación de medios o masas va a ser para un grupo ya inmenso, ¿sí? No, no solamente para un grupo reducido. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Algo que quizás no me hayan entendido. Está bien, Chicos, maestra. ¿todo claro? Ya, muy bien. Ya que quedó Sí, todo Miss. claro, me van a realizar un ejemplo. Me van a plantear una situación comunicativa. ¿Qué quiero decir situación comunicativa? Un ejemplo. Por ejemplo, ustedes me dicen, Miss, por ejemplo, el diálogo que estamos teniendo ahorita. Ya ahí, en esa situación me van a identificar qué tipos de comunicación están presentes. Habrá solamente un tipo, habrá dos tipos, con su respectivo ejemplo y sustento. ¿Me dejo entender? Para ello van a tener 2 minutos. De ahí levantan la mano para yo saber el orden para darles la autorización de activen su audio y me plantean de manera rápida. ¿Sí? 2 minutos.
A ver, chicos, empezamos. A ver, ¿quién levanta la mano para que pueda participar? Chicos, a ver, Liz Rosas. Chicos, Zulema, Stephanie, Elena, ¿me escuchas? Maestra, mi internet está fallando. A ver, ya que nadie me pudo mencionar, para la siguiente clase será como actividad, ¿sí? Como actividad estoy tomando captura de los alumnos que están presentes ahorita en la sesión para poder consultarles, ¿sí, chicos? No lo entendí nada porque está entrecortado.
Profesora, ¿me escucha? Profesora, ¿me escucha? Para la siguiente clase, ¿sí?